injusticias se cometen a la hora de establecer pensiones alimentarias. ¿Y por qué? Si usted es padre alimentante, no importa si es hombre o mujer, el sistema dice que lo que le debe de sobrar a usted para vivir son $515. ¿Escuchó bien? $515. Con lo que usted, luego de haberse divorciado y si tiene hijos, debe vivir. Quiere decir que con $515 usted tiene que pagar su casa, tiene que pagar el carro, tiene que pagar el agua, la luz, el teléfono y las demás responsabilidades económicas. Y sepa usted que nuestra investigación se desprende que la revisión que van a presentar a finales de este mes sobre las famosas tablas de pensión, la cantidad restante va a subir a $585. Estamos hablando de unos $70 más. Para los que han vivido esta experiencia, que lamentamos decir son la minoría del pueblo, las tablas de pensión alimentaria no son otra cosa que una guía que se supone se utilice para determinar cuándo el padre alimentante, o sea, el que paga, debe pasar a sus hijos para su alimentación, educación y demás sustento. Estas famosas tablas las modificó un comité que entre sus miembros tenía a Zoila Espinosa, a Lucidalia Cruz y a Marcelo Rodríguez. Estas personas aprobaron unas tablas de pensión alimentaria que dice que al que paga le deben sobrar $515 mínimo para vivir. Increíble, ¿verdad? La historia que usted verá a continuación está basada en hechos de la vida real. Claro está, hemos cambiado sus nombres y protegido sus identidades para evitar perjudicar a sus hijos. Su nombre es María, una madre abnegada y una gran esposa. Su esposo, a quien hemos llamado Juan, fue un buen hombre durante la mayor parte de su matrimonio de más de 20 años, pero de repente Juan cambió. Se convirtió en un hombre maltratante física y psicológicamente. Juan comenzó a beber y un día, de un puñetazo, le hizo la boca sangre a María. Para María era imposible vivir con un hombre que abusaba de ella y que además le era infiel. María no pudo más y decidió divorciarse. Y aunque fue una decisión muy difícil, era una separación final o continuar viviendo en un infierno. Como Juan era el que manejaba las finanzas y tenía el control, parte del dinero que tenían en ahorros desapareció. Juan se buscó un abogado astuto y le hizo la guerra a María. María, por su parte, y casi sin dinero, trató de defenderse, pero al no tener abogado, la lucha fue, mire, bien cuesta arriba. Hoy, María recibe una pensión de tan solo $300 y con esto tiene que cubrir los gastos de sus hijos, pagar la luz, el agua, la comida y todo lo demás que sus niños puedan necesitar. Y Juan vive con otra mujer en una buena casa, propiedad que está a nombre de su nueva compañera y aparentemente el hombre se gana una miseria, aunque si usted tuviera la oportunidad de verlo, dudaría de su poca capacidad económica al observar cómo viste y sobre todo lo que está gastando. Para que sus hijos puedan tener una vida decente, María tiene que trabajar fuertemente. Y Juan ya ni se ocupa de los muchachos, pues aunque solamente le toca buscarlos 2 fines de semana al mes, la mayor parte de esos días ni siquiera aparece. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que esta mujer que fue maltratada física y emocionalmente viva bajo estas circunstancias? Pero si injusta es esta historia, igual de injusta es la otra cara de la moneda. Su nombre es Manuel y por 27 años estuvo casado con Sofía. La mayor parte de esos años fueron muy felices. Manuel es un buen padre y un gran esposo. En 27 años nunca dejó de proveer. Un día, mientras Manuel convalecía de una enfermedad, escuchó a su esposa Sofía hablando en la habitación continua y su conversación parecía ser con otro hombre. Manuel abrió la puerta del cuarto y encontró a su esposa en una pose provocativa con el teléfono en la mano.
Cuando le preguntó que con quién conversaba, ella le contestó, y cito, ¿con quién no te importa? Inmediatamente, Sofía le dijo que tenía que abandonar el hogar, pues estaba enamorada de otra persona. Manuel no lo podía creer. Luego de meses de tratamiento psicológico, Manuel decide abandonar el hogar. Mientras tanto, Sofía lleva a su amante a convivir a la casa y a pesar de que se supone que ambos tuvieran custodia compartida, Sofía le informó a Manuel que su abogado le había aconsejado que ese arreglo no podía seguir, pues su pensión bajaría. Esto destruyó emocionalmente a Manuel, quien cayó en una depresión. Mientras tanto, su aún esposa, aconsejada por un abogado sin escrúpulos y a quien realmente no le importaba el bienestar de sus hijos, lo demandó pidiendo una cantidad exorbitante de pensión. Además, le exigió que cubriera los gastos escolares, de ropa y de transportación, así como medicinas de sus hijos. Bueno, llegó el día de establecer la pensión alimentaria y el examinador determinó que Manuel tendría que pagar cerca de $4,000 mensuales para mantener a sus dos hijos. Esto le dejaba a Manuel para vivir la cantidad de $675. Además, se determinó que solamente podría ver a sus hijos 2 fines de semana al mes. Al poco tiempo, Sofía mudó a su amante a la casa, hogar que cabe mencionar, Manuel paga. Con el dinero que Sofía recibe, cubre un mínimo de los gastos de los menores. De hecho, la mayoría de las veces que Manuel los va a buscar un fin de semana, los encuentra mal vestidos. Pero la situación de Manuel no le permite comprarle ropa, ni siquiera llevarlos al cine. ¿Qué les parece? Parece una historia de horror, ¿verdad? Pero ambas historias están fundamentadas en la realidad y con situaciones en común. Por ejemplo, abogados sin escrúpulos a quienes realmente no les importaba el bienestar de los menores. Segundo, el padre o la madre con menos capacidad económica para sostener una buena defensa resulta ser el más perjudicado. Pero si usted cree que esto está mal, escuche, con las tablas de pensión como están ahora, si usted es divorciado y tiene hijos en otro matrimonio, esos hijos pueden recibir menos dinero que los hijos que ya no viven con usted. Me explico. Si usted se vuelve a casar, los hijos que usted tenga en ese segundo matrimonio tiene que vivir con menos. ¿Y saben lo que hacen algunos abogados? Escuche esto. Divorcian a la pareja y le dicen que sigan viviendo juntos para que los hijos que viven con ellos reciban el mismo trato de los menores del matrimonio anterior. Ahí está la verdad, contactó a una abogada con vasta experiencia en casos de familia. Ella es la licenciada Waleska Delgado Marrero, a quien le damos las buenas noches y la bienvenida. Buenas noches. Saludos, Waleska, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Vamos a empezar por el 101, como decimos, vamos a la universidad nuevamente. ¿Cómo es que se calculan esas pensiones? Bueno, en Puerto Rico las pensiones se calculan a base de lo que establece el Código Civil, la Ley Especial de Sustento de Menores, ¿verdad? Porque estamos hablando de pensiones de menores, y el Reglamento 7135 del Departamento de la Familia, que son las famosas guías o tablas para calcular la pensión. Lo que hacen esas guías es que determinan una cantidad básica, que es lo que se conoce como la pensión básica, y eso se hace a base de 3 factores. El primero, cuántos hijos tiene el padre alimentante, la edad de esos hijos y el ingreso neto de ese padre según la definición de la ley. A esa pensión básica se le suma otro componente, que es la pensión suplementaria, que son aquellos gastos extraordinarios que no están cubiertos en la pensión básica, que son los gastos de educación, los gastos de vivienda de los menores y los gastos médicos extraordinarios que no están cubiertos por un plan de salud. Y todo eso está calculado ahí y es en adición a lo primero. Eso es además de la pensión básica. Esa pensión suplementaria se calcula a base de una proporción de los ingresos de ambos padres. Se suman ambas pensiones y esa es la obligación alimentaria que tiene el padre o la madre alimentante con esos menores.
las tablas como están diseñadas y como está diseñado el sistema de cálculo de pensión, no toma en consideración las deudas que tiene el padre alimentante al momento de establecer esa pensión. Como la ley dice que la reserva que se le deja al padre alimentante son $515, pues el examinador o examinadora de pensiones alimentarias puede comprometer la mayoría del ingreso y dejarle a ese padre $515 para todos sus gastos. Aunque no sopese las obligaciones que tiene en ese momento el padre alimentante. Por ejemplo, el padre o la madre, porque también hay casos de madre que tienen que pagar. Basado en su experiencia, ¿qué debiera ocurrir con las tablas que se van a presentar este mes, que se supone que lleven a vistas públicas en el mes de mayo y que entonces dicte la pauta futura en cuanto a estas controversias de pensión alimentaria entre menores y padre alimentante y madre? Yo lo que pienso es que las tablas que se revisen deben tomar en consideración primero la situación económica actual de los puertorriqueños, porque los puertorriqueños viven en un nivel de endeudamiento mayor que muchas jurisdicciones, sobre todo de muchas jurisdicciones que se usaron como modelos para las tablas. Y veremos ya en blanco y negro cuando se bajen esas tablas que dicen. Gracias, licenciada, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre a la y oiga, no le estamos echando la responsabilidad de los divorcios al Estado. Lo que sí estamos diciendo es que la irresponsabilidad de nuestros gobernadores ha permitido que un sistema que no ayuda a nadie siga vigente. Por el contrario, nuestro sistema lo que fomenta es la pelea entre papá y mamá, un asunto que para nada beneficia a los menores.